Para mí es un privilegio estar el día de hoy aquí con ustedes y poder traer la palabra del Señor. Los que no me conocen, voy a dar mi nombre. Yo sé que muchos me conocen, pero mi nombre es Jesús Jaimes y represento al equipo ministerial de aquí de la iglesia y a la junta administrativa. Y como dije anteriormente, pues es un privilegio para mí estar aquí el día de hoy en un día que es especial, un día de celebración. Estamos celebrando a la familia pastoral. Usted lo pudo ver en las redes, ¿verdad? ¿Cuántos vieron en las redes que estamos celebrando a la familia pastoral? Amén. Pero como iglesia queremos ir un poquito más allá. Diga más allá. Más allá. Queremos celebrar a la familia pastoral porque sabemos que detrás de un pastor hay una familia comprometida en el ministerio. Amén. Y por tal razón queremos glorificar al Señor. Queremos darle la gloria a Él que nos permite poder honrar la vida de esta familia. Y yo quiero rapidito entrar en la palabra. Así que présteme su oído por 2 horitas. ¿Está bien? 2 horas. 2 horas. A mí me dieron 2 horas. El tiempo está ahí, son 2 horas. No. Yo quiero ser corto y preciso. Tengo poquito tiempo, así que busquemos ahí sus Biblias. ¿Cuántos tienen las Biblias físicas? Vamos a verlas. Vamos bien, pastor. Vamos bien. El pastor la dejó. ¿Cómo va a ser? Busquemos ahí en el primer libro de la Biblia. El libro de Jesús Jaime. No, ¿verdad? Libro de Génesis. Primer libro. Se lo puse fácil. No tiene que buscar mucho. Ahí rapidito. Y busque el capítulo 12. Vamos a estar hablando del versículo 1 al 4. Y vamos a leer la palabra. Ahí lo tiene usted en pantalla, así que puede ir siguiéndome. Y dice así: el Señor le había dicho a Abraham: deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, y te bendeciré y te haré famoso, y serás de bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan, maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Oremos por la palabra. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Sabemos que esta palabra tocará nuestras vidas, transformará nuestras mentes y que pueda dar el fruto correcto en cada uno de nosotros. Lo oramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Así que un poquito de contexto acerca de esa porción bíblica. Ya habían pasado 2000 años después de la creación. Y el Señor llama a Abraham. Lo llama desde Ur de los Caldeos para hacerlo patriarca de la nación de Israel. Como ustedes saben, estaba casado con Sarai. No Sarai la de aquí, ¿verdad? Pero Sarai, y no tenían hijos porque ella era estéril. Él se crió en Ur de los Caldeos, que era una ciudad grande, próspera. Tenía un puerto marítimo donde entraban muchas personas, había mucho flujo. Y eso daba a que hubiese diversidad de culturas, diversidad de cultos y adoraciones. Y ese era el lugar que estaba rodeado de Abraham. Ese era el lugar donde él vivía. Pero diga ahí, Abraham era diferente. Abraham era diferente. Y eso, hoy quiero hablarle bajo el tema soy llamado. Ahí quiero que usted haga este ejercicio. Diga, soy llamado. Ahora dígale al que está al lado, somos llamados. Pero no le meta de codo ahí, dígale, somos llamados. Y quiero hablarte un poquito de lo que significa esa palabra. Llamado, su etimología proviene del hebreo kara, que significa invitación, clamor o llamada. Pero lo que me impacta más es lo que significa en la Biblia. Y en la Biblia dice, se usa para describir una invitación directa a una persona de parte de Dios. Eso es lo más importante ahí. Y escuche esto, cuando Dios te llama, primero tienes que depender de Él para recibir. Se lo voy a repetir. Cuando Dios te llama, primero tienes que depender de Él para recibir. Y aquí quiero hablar de esta porción bíblica, resaltar 3 características de cómo Abraham respondió a ese llamado. Y la primera es escuchar la voz de Dios. Qué poderosa esa, escuchar la voz de Dios. ¿Alguna vez, te hago esta pregunta, alguna vez has escuchado la voz de Dios? Amén.
Al principio estamos viendo en la porción bíblica que Abraham estaba ahí, pero el Señor le estaba hablando y él hacía ¿qué? Escuchando. Estaba atento, estaba preparado para poder escuchar su palabra, sin importar el lugar. Dije anteriormente que estaba rodeado de idolatría. Sin importar el lugar, él estaba ¿qué? Atento y preparado. De ahí formulamos otra pregunta rapidito. Me encantan las preguntas porque nos hace como que nosotros mismos hagamos una introspección y usted tiene que analizarse. ¿Necesitamos escuchar la voz de Dios? Amén. Déjame decirte que la palabra de Dios es vida. Amén. Y para poder escuchar la voz de Dios, nosotros tenemos que estar ¿qué? Con un corazón atento como estaba Abraham, con un corazón ready, dispuesto, pero también tenemos que estar preparados. ¿Y cómo nos preparamos? ¿Usted se ha hecho la pregunta de cómo se prepara para escuchar la voz de Dios? Con las disciplinas espirituales que hemos practicado mucho aquí, eso es una forma de prepararnos para escuchar la palabra de Dios. La primera que le puedo decir, la oración. La pastora nos dio una clase magistral de lo que era la oración. Ya usted no tiene excusa para decir, no sé cómo orar. La segunda, con el ayuno. Esa no nos gusta mucho. El estudio de la palabra. Y la alabanza y la adoración. Esa es otra forma. Así que Dios a través de su palabra nos va a revelar su voluntad. ¿Verdad? Amén. ¿Y cuántos no queremos saber la voluntad de Dios y cuántos no queremos beneficios? Amén. Pero otra forma también que podemos escuchar la voz de Dios es haciéndonos amigos íntimos de Dios. Repita ahí, amigos íntimos de Dios. O sea que no podemos reconocer la voz de alguien con quien no nos relacionamos. Eso es importante saber. Si no reconocemos la voz, ¿es por qué? Porque no nos relacionamos con la persona. Quiero que vayamos a la palabra en Isaías 41:8. Y vamos a leer el que dice ahí. Usted lo tiene ahí para que pueda seguirme. Y dice, pero cuanto a ti, Israel mi siervo Jacob, a quien he escogido, descendiente de mi amigo Abraham. Y tengo otra porción bíblica que también quiero que usted lo lea ahí conmigo. Y está en Santiago 2:23. Y dice así, así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Hace un tiempito atrás había una predicación del pastor Daniel, que está por aquí, de un mensaje, y él nos exhortaba a que levantáramos la mano, no sé si se recuerda, a que levantáramos la mano y enumeráramos cuántos amigos íntimos teníamos. Y la mayoría levantó una sola mano. Y eso hace ver que no eran más de 5 amigos. O sea que la palabra clave ahí es íntimos. Y déjenme contarles de una encuesta que fue realizada a un grupo de personas donde le hicieron esta pregunta. Si tu mejor amigo te llama el día de hoy, pero usted no puede ver ni el número de teléfono, ni el nombre, ¿lo reconocerías? La pregunta es, ¿lo reconocerías? Y la mayoría respondió, déjeme traer lo que respondió, y dice, lo conocían por su tono de voz, lo conocían por las palabras que usaban, lo conocían por la forma en que se expresaba y por la forma en que se llamaban entre sí. ¿Y eso se debe a qué? ¿A qué usted cree que se debe? Porque compartían, porque se relacionaban, porque sacaban tiempo para buscarse uno al otro. Y ahí está la clave. Para poder reconocer la voz de Dios, usted tiene que hacerse amigo íntimo de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Cuando nos relacionamos con el Señor íntimamente, podemos escuchar y podemos reconocer la voz de Dios. Amén. Y Abraham identificó eso y usted lo vio ahí. Al principio, cuando Dios lo llama, Abraham, ¿qué hizo? Escuchó la voz de Dios. Pero hay envuelto otras cositas ahí y de esa es la segunda que quiero hablarte el día de hoy. Y es obedecer a Dios. Fácil. Cuando hablan de obedecer, y voy a tomar este ejemplo que yo sé que a mi pastor le encanta, y es el Chavo del 8. Cuando le dicen obedecer y él no quiere hacerlo, él empieza a patalear ahí y empieza a pelear. Y eso es lo mismo que hacemos nosotros. Nosotros cuando nos hablan de obedecer,
empezamos a pelear con nosotros mismos y decimos, yo creo que no lo voy a hacer, ¿verdad? Porque no es fácil. Pero mira, obedecer a Dios es escuchar con nuestros oídos espirituales y poner por obra lo que Dios te ha mandado a hacer. Amén. Y en esta porción bíblica hay 3 cosas que Dios le da, 3 órdenes específicas que Dios le da. ¿Cuáles son? Si usted tiene ahí su texto, puede buscar y dice, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre. Son órdenes específicas que el Señor le dio. Y volviendo, recuerde que el ambiente donde él estaba era un ambiente de idolatría. Se practicaban los cultos a la magia, adoración a la luna, corrupción, muchas cosas. Pero habíamos dicho al principio que Abraham era diferente. ¿Se recuerda? Abraham era diferente. Y hay unas órdenes específicas que quiero resaltar el día de hoy. Y dice, vete de tu tierra. Así que dígale al que está al lado, sal de tu lugar, sal de ahí. Sal del lugar cómodo en que te encuentras. Amén. Y mire, si le preguntamos a alguien que alguna vez ha tenido que dejar su lugar, su tierra, ¿verdad? Su cultura. Yo sé que hay muchos aquí que se identifican con eso. Vivir como extranjero, ¿es fácil? No. ¿Verdad que no? Yo puedo dar fe de eso. Yo una vez tuve que dejar mi casa, mi país, mis padres. Aunque usted no lo crea, yo soy venezolano, pero hablo casi puertorriqueño. Así que tengo una tarea fuerte ahí. Así que la segunda que Dios le dice, y de tu parentela, de la familia extendida, de los amigos, de los parientes, de aquellos que son incondicional contigo, de los que se ríen en las buenas, de los que lloran en las malas. Ahora le dijo eso. Le añadió un grado de obediencia ahí a Abraham. Le puso algo más difícil. Y como si fuese poco, lo remata y le da la tercera y le dice, y de la casa de tu padre. El padre significaba que seguridad, protección de ese lugar que nosotros no nos queremos ir, ¿verdad? A veces estamos 20, 25 años en la casa de nuestros padres porque es cómodo, es sencillo ahí. Pero para que entiendas un poquito este punto, el Antiguo Testamento, cuando el padre de familia fallecía, el primogénito o el jefe o el hijo mayor, que en este caso era Abraham, tenía que tomar ¿qué? El control de todo, de la familia, de las decisiones, del dinero, de todo. Y si Abraham se iba, ¿qué hacía? Perdía también eso. O sea que no era fácil lo que él estaba dejando atrás. Vuelvo y le hago las preguntas. Imagínese que usted tuvo que dejar su lugar, su casa, sus padres, su tierra, todo. ¿Lo extrañas? Yo creo que sí. Y yo vuelvo y digo, y me uso como ejemplo, puedo dar fe de eso. Porque yo una vez tuve que dejar todo para ir a un lugar donde era extranjero. Y extraño. Y no, yo doy gracias a Dios porque me ha traído a un lugar de bendición. Amén. Pero es indudable que yo no extrañe mi lugar. La cultura, la comida. Qué rico. Aunque yo la haga, no es lo mismo. ¿Verdad? La arepa, el pabellón. Amado Rafael que hace el lechón por ahí. Las pupusas. La bandeja paisa. Yo sé que aquí hay muchas. Y perdónenme si me falta alguna. El clima. Las playas. La lluvia. Todo eso lo extrañamos, entre muchas otras cosas. Y esta última, el dialecto. El lenguaje. Que mucho problema nos da, ¿verdad? Porque está el inglés y ahora entramos al inglés y nosotros venimos de una lengua que habla el español, que es más fácil. Mucho nos cuesta. Pero otra cosa que me impacta de Abraham es que lo obedeció sin saber a dónde iba. Eso es más poderoso, obedecer sin saber a dónde iba. Y vayan conmigo en Hebreos 11:8. Busque ahí Hebreos 11:8. Y lo vamos a leer así. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Ahí viene, se fue sin saber a dónde iba.
¿Usted cree que Abraham no tenía miedo? Seguro que tenía miedo. ¿Que tenía incertidumbre de saber a dónde el Señor le iba a llevar? También. Eso era parte de la decisión que él tenía que tomar. Y no solamente eso, con ver este panorama de lo que fue Abraham, de esa obediencia, ¿cuántos estaríamos dispuestos a obedecer como Abraham obedeció? No se escucha ni el amén, porque yo sé que es una pregunta de reflexionar, de meditar, porque la obediencia requiere sacrificio. La obediencia requiere sacrificio. Y mira, cuando Dios te llama, te va a pedir que sueltes, que dejes cosas que tienen un gran peso en tu vida, pero escuche esto, pero mayores son las cosas que Él te dará. Amén. Así que vemos a un Abraham que escucha la voz de Dios, vemos a un Abraham que obedece a Dios. Y te voy a traer la tercera. Le dije que era rapidito, yo no voy a predicar mucho, tengo poco tiempo y ese reloj va rápido. Ya entiendo al pastor cuando decía que el reloj iba rápido. Confiar en las promesas de Dios, esa es la tercera. Confiar en las promesas de Dios. ¿Cuántos confían en las promesas de Dios? ¿Cuántos creen que las promesas de Dios son verdaderas? Amén. Y confianza es tener mucha seguridad, tener esperanza y dependencia de Dios. Quiero leerle 2 Corintios 1:20 y dice: porque todas las promesas de Dios en Él son sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y Abraham ahí, Dios le estaba dando algunas cositas, le dio unas promesas. Y una de ellas, se la voy a ir leyendo aquí, le decía que Él iba a guiarlo, que Él hará una gran nación a través de él, que Él no lo dejaría solo, que Él tiene un lugar preparado para él, que sería de gran bendición para otros, que Él le proveerá. El pastor nos habló la semana pasada acerca de eso. Pero no solamente se las está dando a Abraham, te las está dando a ti el día de hoy. También Él te va a guiar. Él hará una gran nación a través de ti. Él no te deja solo. Tú serás de bendición a otros y Él te va a proveer. Amén. Lo único es que a Dios no lo detiene ninguna circunstancia. Ninguna. Él lo que está buscando es gente como Abraham que confíen en sus promesas. Eso es lo que Él busca, gente que confíen. Amén. Y hago paréntesis. El día de hoy estamos hablando de la familia pastoral. Y usted, ahí, usted lo sabe, ellos han sido un gran testimonio de lo que yo estoy hablando el día de hoy. Amén. Y usted podemos dar fe de eso, podemos ser testigos de eso. Su vida es un gran ejemplo para todo aquel que lo sigue. Amén. Y volviendo a la historia de Abraham, humanamente, voy a usar la palabra humanamente, ¿se parece difícil que Dios pudiese cumplir las promesas en la vida de él? ¿Se parecen difícil? Mire, era de edad avanzada. Aunque edad avanzada es acumulación de sabiduría. Perdón, déjame corregir. Perdón. Si no de este lado, es acumulación de sabiduría. Acumulación de sabiduría. Era estéril. ¿Sabe? Su esposa era estéril. ¿Cómo iba a ser una gran nación a través de ellos? Se veía difícil. Carecía de influencia. Lo está llevando a un lugar nuevo. Es extranjero. No conoce la cultura. Pues se le hace difícil también. ¿Cuántos confiamos en Dios? Porque Él confió, sin importar todo esto que le he dicho. Él confió en el Señor. Y yo sé que este versículo usted se lo sabe. Lucas 18:27. Y dice: Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Así que lo que estamos viendo, ¿qué? Es posible para Dios todo lo que hay ahí en la vida de Abraham. Cuando personas como los pastores que tenemos el día de hoy, que estamos celebrando, que escuchan su voz, obedecen su palabra, confían en Él, podemos ver cómo Dios trabaja a través de sus vidas, cómo Dios cambia escenarios que son adversos y los cambia en bendición. Amén. Primero damos gloria a Dios por todo eso, pero si usted no lo sabía, se entera.
Aquí, cuando ellos llegaron a esta iglesia, tenían alrededor de 12 a 20 miembros nada más, incluyéndolos a ellos. O sea, que no eran completamente 20. Pero el día de hoy damos gloria a Dios porque tenemos alrededor de 720 personas que forman parte de la familia de Norwood. Amén. Un aplauso al Señor. Y no solamente eso, tenemos una iglesia hermana en Chile. Tenemos un grupo Vida en Bogotá, Colombia, y desde hoy declaramos que la ciudad de Bogotá será para Dios. Amén. Tenemos, ¿qué más tenemos? Un campus online. Tenemos una iglesia online y tenemos líderes dentro de aquí de la iglesia que están creciendo continuamente. Amén. Démosle la gloria al Señor porque ese es el que lo hace. Amén. Y le digo yo aquí, usted puede estar preguntándose, con todo lo que yo le he dicho, usted puede estar preguntándose, ese fue Abraham el que fue llamado, ¿verdad? Ese fueron los pastores que fueron llamados. Pastora Katia, Pastor Eduardo, esos son ellos. Esa fue la familia. Pastor Daniel, Pastora Carelli, Pastor Israel, Pastor Roy, son ellos nada más los que fueron llamados. Y yo no le estoy trayendo una historia ni le traje un mensaje que yo no haya vivido. Un día, yo sé que muchos conocen y no le voy a traer toda la historia porque ahí sí que cumplimos las 2 horas. Un día mi familia y yo llegamos aquí a North Carolina con una promesa del Señor, con una promesa. Y no era que teníamos trabajo, ni que teníamos un carro que nos estaba esperando aquí, ni una casa, ni familia, porque no tenemos familia aquí. No era nada de eso que nos estaba esperando. Y hablaba con mi esposa ayer y Dios, diga ahí, Dios tiene propósito. Dios tiene planes grandes con todos. Porque justamente, yo preparaba este mensaje, pero justamente no me acordaba que hoy se cumplen 6 años desde que nosotros dejamos nuestra casa, nuestros carros, familia, parientes, padres, cultura. Dejamos eso atrás. Y el único motivo que nosotros teníamos, ¿cuál era? Obedecer una palabra del Señor. Eso era lo único que nos estaba aguantando aquí. ¿Y quién iba a pensar que 6 años después yo le iba a estar predicando a ustedes aquí? Le iba a dar dando mi testimonio de que cuando escuchamos, obedecemos, ¿verdad? Y confiamos en las promesas del Señor, Él cumple sus propósitos. Amén. Dios no es Dios de casualidades. Dios es Dios de propósito. Cuando Él lo trae a usted aquí es por algo. Algo Él quiere con ustedes. Y mira, ahora, ahí saque ahí en su libro. Yo sé que todos tenemos un libro de notas. Anote ahí lo que le voy a decir ahora. Usted y yo tenemos un llamado que es irrevocable, que es permanente. Amén. Busquémoslo en la Biblia. Isaías 42:6. Isaías 42:6 nos dice: yo soy el Dios único, yo te llamé y te tomé de la mano para que hagas justicia, para que seas ante mi pueblo señal de mi pacto con ellos, para que seas ante las naciones la luz que las ilumine. Amén. Y si tú no estás de acuerdo todavía y dices, no, todavía, pues te voy a leer otro, para que con ese quede. Romanos 11:29. Pues los dones de Dios y su llamado son irrevocables. Amén. Amén. ¿Usted cree que, pongámonos en la perspectiva un poquito de Dios, porque no podemos oponernos, pero usted cree que cuando Dios llamó a Abraham, no sabía que él iba a fallar? Claro que lo sabía, pero inclusive lo llamó. ¿Usted cree que él no sabía que cuando llamó a Moisés le iba a fallar? ¿Usted se recuerda la historia de cuando él golpea la peña, la roca, que le robó la gloria al Señor? Él lo sabía, ya lo sabía. ¿Usted cree que él no sabía que David también le iba a fallar? Y no le voy a contar la historia, pero usted la sabe. Entonces hoy vine a decirte de parte de Dios que Dios te está llamando. Dios te está llamando. Sin importar
los errores, sin importar tus fallas. Ahora te lo menciono en puertorriqueño, sin importar tus metidas de pata. No importa. El Señor te está llamando. Amén. No importa si tienes 10 años en el Evangelio, 4 años en el Evangelio, 2, 3. Si estás por primera vez aquí, Dios te está llamando. Si nos estás viendo por primera vez ahí, Dios te está llamando. Dios te llama al arrepentimiento. Dios te llama a la salvación. Dios te llama a escucharle. Dios te llama a obedecerle. Dios te llama a confiar en Él. Te voy a decir más. Dios te llama a hacer luz. Dios te llama a hablar de sus maravillas. Dios te llama a predicar el evangelio del Señor. Amén. Y note que este es un mensaje general. Yo no he hablado nada de los pastores todavía. No he dicho nada. Y cuando la hermana Elizabeth me dice, te toca predicar el día de apreciación pastoral. Yo no le miento. Yo tenía varios mensajes que quería predicar. Y yo le decía al Señor, ¿cuál de todos? ¿Y qué cree usted? Ninguno de los que tenía fueron los que Él me dijo. Un día estaba yo ahí y se lo comenté a la hermana Elizabeth. Y el Señor me llevó a Génesis 12, del 1 al 4. Yo decía, Señor, ¿cómo yo voy a predicar ese versículo, esa porción bíblica, un día de apreciación pastoral? Y ahí en mi intimidad con el Señor, Él me decía, y pude entender, y escuche esto, pude entender que todo lo que yo he hablado el día de hoy es un ejemplo vivo de una familia que en San José, Costa Rica, dijo, heme aquí, heme aquí. Escucharon la palabra de Dios, obedecen a Dios y confían en las promesas del Señor. Amén. Así que ya estamos a punto de terminar, pero no quiero terminar sin decirle gracias, pastores. Pastor Eduardo, pastora Katia, Mónica, Juliana, Stephanie. Gracias por responder diligentemente a la respuesta a ese llamado. Ellison, gracias por unirte a esa respuesta. Y ahora que tenemos al último integrante, a Lucas ahí con nosotros, yo sé que Dios está depositando un propósito en la vida de él. Amén. Así que démosle la gracia a Dios porque Dios es el que puede hacer todas estas cosas. Dios es el que hace posible que ellos hayan estado aquí. Y usted y yo somos la respuesta a ese llamado. Así que démosle más gloria al Señor. Quiero que se ponga de pie. Yo le dije que era corto. El tiempo es corto porque hay muchas más cosas que queremos traer el día de hoy. Amén. Vámonos de pie. Y si usted es como yo, que le cuesta concentrarse, cierre los ojos. Póngase ahí, ¿verdad? En comunión con el Señor. A través de esa transmisión, si sientes en tu corazón pararte, cerrar los ojos, hazlo. El día de hoy pudimos aprender un poco de lo que es el llamado de Dios para nosotros. Lo vimos en la vida de Abraham. Se lo pude traer un poquito en mi vida. Si usted cree que es fácil, pregúntele a los pastores. Ellos han sido llamados. Ellos ya han sido llamados. Pero es más cuesta arriba si usted y yo, como iglesia, no aceptamos el llamado de Dios en nuestra vida. Hermanos, hermanas, jóvenes, esto es para todos. No hay edad. Le dije ahorita de edad avanzada, no hay edad para esto. A lo mejor Dios no te ha llamado a ser pastor. Dios no te ha llamado a ser evangelista. No te ha llamado a ser apóstol. No te ha llamado a hacer una función importante dentro de un ministerio.
Pero yo vine esta mañana a traerte una palabra de parte de Dios que te dice: Él te está llamando. Te llama a un llamado irrevocable, que es permanente, que no tiene fecha de caducidad en tu vida. Por eso les hablé de que no importa las edades. Gracias. Te hago estas preguntas. Yo te hago estas preguntas. ¿Tienes dones? ¿Tienes talentos? ¿Sirves en algún ministerio? ¿Conoces de Dios? ¿Tienes a Jesús en tu corazón? Si tus respuestas son sí a todas esas, esto es para que tú medites, para que tú reflexiones. Si tus respuestas son sí, pues hazte esta otra pregunta: ¿verdaderamente estoy respondiendo al llamado de Dios en mi vida? ¿Verdaderamente estoy respondiendo al llamado de Dios en mi vida? ¿Le estoy escuchando? ¿Le estoy obedeciendo? ¿Estoy confiando en Él? Son preguntas difíciles porque requieren de algo. Requieren que usted se mueva, salga de su lugar. Si aún no conoces a Jesús en tu corazón, si quieres aceptarle el día de hoy, si una vez le aceptaste, pero te fuiste y hoy quieres reconciliarte con Él a través de esa transmisión, si quieres aceptar en tu corazón a Jesús como tu Salvador, déjame decirte que hoy tú no estás aquí por casualidad. El Señor tiene planes grandes contigo. Él quiere hacer grandes cosas a través de ti. Pero el primer paso es aceptarle en tu corazón. Y si tú lo quieres hacer, si tú quieres tomar esa gran decisión en tu vida el día de hoy, quiero que repitas conmigo esta oración que cambiará la dirección de tu eternidad. La dirección de tu eternidad. Amén. Así que, ora conmigo. Señor Jesús, te doy gracias porque me amaste antes de yo conocerte. Reconozco que soy un pecador. Reconozco que te he fallado. Oh, Padre, gracias. Hoy me arrepiento y te ruego que me limpies, que me perdones. Te acepto como mi único y salvador en mi corazón. Espíritu Santo, ven y mora en mi vida. Anhelo conocerte, anhelo obedecerte, anhelo escucharte, anhelo tu guianza. Todo esto lo oramos en el nombre de Jesús.